Del aeropuerto de Pekín en el que nos encontramos, pero pasaría... Comparezco para dar cuenta de la marcha de la batalla que toda España, al igual que el mundo entero, está librando contra la pandemia del COVID-19. Y también para comunicar las últimas decisiones y acciones que está tomando el Gobierno de España. En primer lugar, en estos días, cualquier intervención debe comenzar por un emocionado recuerdo a las víctimas y a los familiares de las víctimas del COVID-19. El conjunto de la sociedad española comparte el dolor de la pérdida y también la impotencia del duelo abrupto que sufren hoy miles de personas en nuestro país. Asimismo, quiero lanzar un mensaje de ánimo, de esperanza a los ingresados en los hospitales y a quienes soportáis la enfermedad desde el aislamiento de vuestros hogares. A todos les envío fuerzas y les deseo una muy pronta recuperación. En medio de los abrumadores partes de fallecimientos, hoy hemos recibido la noticia del alta de más de 12.285 compatriotas que se han curado. Muchos de esos pacientes sanados son también personas mayores que pertenecen a los grupos de riesgo y que constituyen un rayo de esperanza. Como saben, la pandemia se ha propagado ya por todos los continentes. Es la mayor amenaza para la salud pública mundial desde la gripe de 1918 y está afectando de modo muy contundente, particularmente contundente, a nuestro continente, a Europa. Europa es ahora mismo el epicentro de la pandemia del COVID-19. Y la Unión Europea, como es sabido, y hay que recordarlo, tiene su origen en el propósito entonces de 6 naciones de evitar la repetición de las 2 guerras mundiales que durante la primera mitad del siglo XX habían estallado en el seno de nuestro continente y que habían extendido la destrucción a toda la orbe. El propósito de evitar una tercera guerra mundial es el germen histórico de la Unión Europea. Y ha tenido éxito en ese empeño en sus casi 70 años de existencia. Ahora Europa se enfrenta a un desafío distinto, que es librar unida una guerra contra un enemigo común que está diezmando la salud de sus ciudadanos, vivan donde vivan, y amenazando no solamente el bienestar social, sino también nuestro progreso económico. La fatalidad ha dibujado un trayecto en el viaje mortal del virus que arranca en Oriente y ahora mismo está situado en Europa, y más precisamente en países como el nuestro, como una de las primeras estaciones de tránsito antes de hacer nuevas escalas, como estamos viendo ya, y esparcirse por todo el mundo. Europa no ha alumbrado este virus. Europa no ha convocado ni ha atraído al virus. Tampoco lo ha hecho ningún país de Europa como es España, tampoco ningún otro país europeo hermano. El virus ha penetrado en Europa siguiendo un viaje aleatorio. Y del mismo modo que esta catástrofe está sometiendo a examen al mundo entero, está poniendo a prueba de modo muy especial al proyecto europeo. Es el momento de mayor dificultad desde su creación y la Unión Europea debe estar a la altura de la coyuntura de las circunstancias y no puede defraudar a sus ciudadanos. Nuestra generación tiene muy presente el recuerdo de la crisis económica de 2008, la demora y las limitaciones que tuvo la respuesta europea a esa catástrofe económica. Esta vez Europa no puede fallar, no debe fallar, porque hasta los países y los gobiernos más europeístas, como es el caso de España, necesitamos pruebas de compromiso real por parte de la Unión Europea. Necesitamos comprobar que Europa escucha y que Europa actúa. Necesitamos contundencia y necesitamos solidaridad. Estas son las 2 ideas que transmití a los líderes europeos en el Consejo que mantuvimos el pasado jueves. Europa, se ha dicho, es cierto, es lenta, pero es segura. Tiene mecanismos demasiado pesados de decisión porque somos muchos países miembros de la Unión, 27, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero posee también la fortaleza de ser un sistema político transnacional, el más robusto y poderoso del mundo. Así que si Europa quiere, Europa puede. España está reclamando de la Unión decisiones valientes, contundentes. Y en concreto estamos demandando, en primer lugar, medidas para combatir la emergencia sanitaria, como por ejemplo garantizar la disponibilidad de recursos sanitarios de primera necesidad cuando un mercado global está siendo tan agresivo como lo estamos viendo y hace en consecuencia difícil acceder a ciertos suministros críticos. Sobre todo estoy pensando en los pacientes de las UCIs o también en nuestro personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal de las residencias de mayores.
Sin duda alguna, también la coordinación para asegurar la repatriación de todos los compatriotas europeos que quieren volver del extranjero. Y de igual modo, una ciberseguridad común que blinde al conjunto de Estados miembros frente a la desestabilización que generan bulos y ciberataques en estos tiempos de zozobra, de incertidumbre y de mucha angustia social. Algunas de estas medidas ya han sido acordadas y lo celebramos, pero además Europa debe dar una respuesta económica y social unida, porque esta es una catástrofe que nos afecta a todos, que no obedece a fronteras y que, por tanto, necesita de una respuesta económica social unida. En segundo lugar, Europa debe poner en pie, si me permiten la expresión, una suerte de economía de guerra y promover la resistencia y luego la reconstrucción y la recuperación europea. Y tiene que hacerlo cuanto antes, con medidas que respalden pues, el endeudamiento público que estamos asumiendo muchos Estados miembros para poder resolver y hacer frente a esta pandemia. Y tendrá que hacerlo después, una vez superada la emergencia sanitaria, para reconstruir las economías del continente, movilizando una gran cantidad de recursos a través de un plan que hemos llamado algunos Estados miembros un nuevo plan Marshall, que habrá de contar con el respaldo de todas las instituciones comunitarias. Desde luego, los españoles hemos protegido Europa, lo hemos hecho cada vez que hemos ido a votar, cada vez que nos hemos manifestado a favor de o el fortalecimiento o el debilitamiento de Europa. Siempre hemos apostado por el fortalecimiento de nuestro proyecto común y ahora le toca a Europa, a la Unión Europea, proteger al conjunto de ciudadanos europeos, a los más débiles y singularmente también a aquellos países que desgraciadamente ahora están sufriendo las mayores consecuencias de la pandemia del COVID-19, como es el caso de España. Esto es lo que les trasladé el jueves al resto de presidentes de los Estados de la Unión Europea y lo repito públicamente al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Es la hora de la Unión Europea. Europa se la juega. Así que hagamos entre todos que la bandera azul de las 12 estrellas arraigue para siempre en los corazones de los europeos. Europa debe elevarse para siempre y no fortalecer discursos de aquellos que quieren lo contrario, quieren debilitarla, quieren debilitar nuestro proyecto común. El Consejo Europeo no ha sido el único acontecimiento importante que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y en todas las reuniones en las que España ha participado, sea, por ejemplo, los Consejos Europeos o también el G20 que celebramos ese mismo día, el pasado jueves, y que agrupa a las mayores economías del mundo, todos hemos podido comprobar la dimensión mundial, global de la pandemia. El virus, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo sabemos nosotros en primera persona, ni respeta fronteras ni distingue entre gobiernos de uno u otro color político. Conservadores y progresistas de todo el mundo y también en nuestro país de distintos territorios nos vemos antes o después frente a las mismas realidades y frente a las mismas carencias. Todos tratamos de aprovisionarnos de los mismos recursos, de las mascarillas, de los guantes, de los respiradores, de las batas. Y si todos lo estamos haciendo, todos los gobiernos del mundo lo estamos haciendo, es porque ninguno teníamos en mente la magnitud del desafío que teníamos enfrente y, sin duda alguna, la magnitud de la cantidad de recursos que necesitábamos para hacerle frente. Esta pandemia ha vuelto a recordarnos cosas muy elementales. La fragilidad no solo de nuestra propia civilización, sino de la vida humana. Es la humanidad entera la que está siendo puesta a prueba. Lo hemos visto en estos últimos días a través de los medios de comunicación. La pandemia actúa ciegamente. El virus ha conseguido dejar en tierra nuestros aviones, ha cerrado las escuelas, ha parado nuestro sistema productivo, ha colapsado nuestros hospitales, ha suspendido la normalidad de nuestras vidas. Más de un tercio de los seres humanos, y quiero subrayar esta cifra, más de un tercio de los seres humanos estamos en estos momentos confinados en nuestras casas para luchar contra el virus, contra el enemigo común. A fuerza de repetirlo, todos habíamos olvidado algo que hoy resulta particularmente evidente, y es que el mundo se enfrenta ya a amenazas globales y no tenemos mecanismos de respuesta globales a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Entre tanto, en España vivimos las horas más duras, lo dijimos el pasado fin de semana, esta semana iba a ser muy dura. Estamos afrontando las horas más duras, como decía, las horas más tristes, las horas más amargas. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con una violencia despiadada. Y cuando la batalla se hace más intensa, como es el momento actual que estamos sufriendo en nuestro país, cuando mayores son los estragos, cuando nos aproximamos a esa cresta de la ola que nos golpea, no es el momento de bajar la guardia.
Al contrario, es el momento de intensificar la lucha. Yo estoy convencido, y así además lo atestiguan todos los científicos y expertos que aconsejan y asesoran al Gobierno y a los cuales siempre agradeceré su compromiso, estoy convencido de que las medidas que estamos implementando están teniendo una reducción de movilidad sobresaliente, siendo el pico más alto de reducción el fin de semana. Son los fines de semana cuando esa reducción de la movilidad es muchísimo más acusada. No es que no lo sea durante los días laborables, pero durante los fines de semana es muchísimo más acusada. Y gracias a las medidas ya implementadas, estamos en la dirección adecuada. Ahora bien, si somos capaces de extender esa movilidad del fin de semana durante las próximas 2 semanas, precisamente ahora, además que estamos a las puertas de la Semana Santa, venceremos antes al virus. Por eso, quiero comunicarles las recomendaciones que nos han hecho los expertos y siguiendo las recomendaciones que nos han hecho los expertos del comité técnico que asesora al Gobierno y tras haberlo comunicado a los agentes sociales, es decir, a los empresarios y a los sindicatos, hemos tomado desde el Gobierno la siguiente decisión. Les anuncio que el Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable. Vamos a aprobar un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros extraordinario que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales, de modo que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo desde el lunes 30 de marzo, es decir, pasado mañana, hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, del 30 de marzo al 9 de abril. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad. Y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales. Los agentes sociales son conscientes del enorme esfuerzo de país que todos debemos hacer ahora para combatir el virus y para reconstruirlo después económica y socialmente. Estamos todos unidos frente al virus, en el mayor ejercicio de solidaridad de nuestra historia. Yo estoy convencido de que el diálogo social es y seguirá siendo fundamental en nuestro país. Y esta medida puede ser muy efectiva en nuestra estrategia colectiva frente al virus y la implementamos, como siempre, cuando los expertos nos lo recomiendan y cuando España está como sociedad preparada para hacerla cumplir de inmediato, exactamente en el momento adecuado. Espero que pronto, en los próximos días, notemos el efecto de este poderoso esfuerzo colectivo que estamos realizando desde que decretamos por primera vez el estado de alarma y desde que estamos confinados en nuestros hogares. Y que eso signifique que menos personas lleguen a estar infectadas y que lleguen a nuestros hospitales, de modo que nuestros sanitarios, con más tiempo y con más recursos, puedan ejercer con mayores facilidades su labor. Pero, entre tanto, todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia. Sacrificio, resistencia y moral de victoria. Cuando sobreviene una catástrofe de grandes magnitudes, como las que estamos viviendo, son posibles 2 tipos de actitudes. Hay quienes aprovechan para vocear la gravedad de la situación que todos ya conocemos y extender el miedo, y otros trabajan con abnegación. Hay quienes buscan culpables, otros trabajan por las soluciones. Hay quienes fomentan el rencor y la división, y otros trabajan por la unión y la lealtad. Hay quienes se esfuerzan por sacar algún provecho o ventaja, otros se desviven por ayudar. Para mí, uno de los descubrimientos más maravillosos de estas últimas semanas y que además nos está deparando esta catástrofe es que la inmensa mayoría de los españoles y españolas han optado por el trabajo, por las soluciones, por la unión, por la ayuda, por la solidaridad. Que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de todas las latitudes, edades y profesiones estén cumpliendo con su misión y además de la manera ejemplar que lo están haciendo, me parece que dice mucho, mucho de nuestro país, de la grandeza de nuestro país.
Cumplen con su misión los niños pequeños, que soportan un encierro que es tan necesario como forzado. Lo están haciendo nuestros escolares, que deben asumir la responsabilidad de estudiar y hacer sus deberes en sus casas. Lo están haciendo nuestros maestros, que se esfuerzan para que nuestros alumnos continúen formándose en estas circunstancias tan extraordinariamente complejas como las que estamos atravesando. Lo están haciendo nuestros jóvenes también, que se aíslan para protegerse, pero sobre todo para proteger a sus seres queridos mayores. Están cumpliendo con su misión, y de qué manera, nuestros sanitarios, y están dando la talla en profesionalidad y también en humanidad muchísimos servidores públicos. Lo están haciendo nuestros militares, lo están haciendo los policías. Rindo un tributo a los guardias civiles fallecidos durante estas últimas horas, durante estos últimos días. Lo están haciendo nuestros agricultores, nuestros limpiadores. En definitiva, los responsables públicos debemos tomar humildemente ejemplo de todos ellos y ellas y cumplir con nuestra misión. Dejarnos guiar por los expertos y solo por ellos, dar la cara ante los ciudadanos y trabajar hasta lo humanamente posible, como estamos haciendo para combatir el único enemigo que nos amenaza en esta guerra, que es el virus y sus estragos sanitarios, económicos y sociales. En estos días, cada uno en Europa y en España, en el trabajo, en el hogar, han de elegir entre el cinismo y el compromiso, entre el egoísmo y la generosidad, entre el derrotismo y la moral de victoria. Un día más es un día menos. Un día más para ayudar a vencer una guerra contra un enemigo criminal que arrebata vidas, como estamos viendo, que siembra devastación económica y también desolación humana. Un día más, pero también un día menos. Un día menos para volver a abrazarnos y para disfrutar del gran país que somos. Son días muy duros, son días muy tristes, muy amargos, pero son los días decisivos, porque serán los días que tendremos para medirnos. Y luego ya toda una vida para recordar que en tiempos difíciles, resistiendo, unidos, España dio la talla.